escucha en mate. Se escucha sentado. Es sentado bien argentino, es eso, muy bien. Bueno, muy buenas tardes a todos, estoy muy contenta de los que tienen fuerza y todavía continúan aquí en la diplomatura. Les cuento algunas novedades. Hoy es el cumpleaños del hijo de Natalia, así que le vamos a dar un feliz cumpleaños a Baltasar. Por eso Natalia no pudo venir, tenía una fiesta grande ahí para su hijo, así que le deseamos un muy feliz cumpleaños, ¿les parece? Claro que sí. Y sí, eso también suma. Bueno, le voy a ir comentando algunas novedades, algunas muy lindas, otras no tanto. La vida del especialista en psiquiatría integrativa y ecológica a veces es difícil, pero bueno, se encontraron con alguien muy fuerte, muy decidido. Entonces, bueno, pasa esto. Nosotros teníamos que proponer, tenemos la obligación, los que formamos parte del capítulo de Psicología, Psiquiatría Integrativa y Ecológica, con la SM, tenemos que presentar actividades, a veces aranceladas, otras veces no, una o dos actividades anuales, aparte de mínimo 2 actividades en los congresos. Bueno, yo este año presenté 4 actividades en el congreso y solamente una jornada, porque tuvimos muchas dificultades solamente para presentar la diplomatura, cosas que ustedes conocían. Entonces, frente a todo esto, produce un desgaste y dije, bueno, voy a hacer solo una jornada. Cuando presento los temas de la jornada, en particular, lo digo esto porque por ahí les puede pasar a otros también que armen estas actividades, y bueno, y ustedes van a ser también pioneros como yo en estas propuestas. Cuando presento los temas se produce un cortocircuito con el tema puntualmente constelaciones. Y también cuando yo menciono la palabra biodecodificación, si bien mi enfoque en muchos puntos es diferente, no es la biodecodificación de la pseudociencia, porque aclaro que incorporo otras técnicas teóricas que ya todos conocemos, me pidieron que borre la palabra biodeco y reprogramación. Para mí es un término que tampoco explicita bien qué es lo que hacemos. Así que no tuve inconvenientes en borrar la palabra biodeco, porque lo otro es técnica terapéutica, aprendió a lo largo de toda la carrera. Entonces eso se aceptó, pero constelaciones no, se pidió el cambio del nombre, Verónica amablemente lo cambió, lo cargué tal cual. Sin embargo, la Asociación Argentina, a forma de maestra que reta al niño, con lo cual a veces eso es una situación como desagradable, me dice, bueno, no me cambie el nombre y deja lo mismo, yo no cambio el nombre, entendía que si tenían problemas con ese tema había que cambiarlo. Bueno, hemos decidido que Constelaciones no se va a presentar en la jornada de la ASM para evitar esta sensibilidad mayúscula que hay en este momento. Si no es momento de aceptar, se espera a que quizás cuando sean muchos los que hablen de estos temas, tengan otra mirada. Igual hay tanto para abordar, porque psiquiatría integrativa y ecológica aborda todas las especialidades de la salud mental. Y constelaciones es nada más y nada menos que una técnica más entre tantas. Yo lo aclaro esto porque no es psicología, psiquiatría integrativa y ecológica, es constelaciones, no. Es un recurso terapéutico más, entre otros, que coincidimos con los profesionales de mucha formación en que cuando eso no es aplicado por un profesional de la salud, sea médico, psiquiatra o psicólogo, es una pseudociencia. ¿Por qué? Porque le falta todo el aprendizaje teórico que nosotros aprendemos en la facultad. Y sin ese aprendizaje, pretender realizar una intervención terapéutica es pseudociencia, porque no están ni habilitados ni capacitados para. Ahora, si uno ya tiene la formación, conoce desde el eje psicoanalítico de dónde proviene la teoría de constelaciones, la teoría de formación sistémica de constelaciones. En realidad, Henninger lo que hace es sumar recursos del psicoanálisis a la teoría sistémica, no es que hizo un milagro de la nada. O sea, tiene que ver con eso y con la epigenética. Por lo tanto, yo también sería cuidado, yo no descartaría algo que tiene una formación sólida. Lo que me llama la atención es que en profesionales de la salud mental nos encontremos
con la misma apertura que hace muchos años los psiquiatras le hacían al psicoanalista. Históricamente, APSA, que es una de las primeras asociaciones de psiquiatría del país, muy reconocida, por cierto, una de las primeras que trae las novedades al país, que yo ahora no trae demasiadas novedades tampoco. O sea, a veces trae una novedad, después de 10 años repiten los mismos temas. Esta es la realidad también, ¿no? Tenemos que desenmascarar y decir la verdad. APSA no le daba lugar al psicoanálisis. Entonces, la gente con esta mirada psicoanalítica crea la asociación de la AASM, otra asociación paralela de salud mental. Esto a mí me da pie a pensar que, bueno, que nosotros vamos a continuar en la ASM todo el tiempo que consideremos interesante, pero vamos a crear la Asociación Argentina o Fundación o con algún otro nombre como en forma de organización de psicología y psiquiatría integrativa y ecológica. Con lo cual, desde este lugar, presentando todas las fundamentaciones y con colegas que seguimos con esta línea, vamos a tener un lugar científico sólido en donde cuando presentamos un tema no estamos como en la época de los dinosaurios siendo descalificados, bastardeados y demás. O sea, uno tiene que tener apertura para sumar medicina. De todas maneras, lo insólito es que si algo nuevo uno está aplicando, que no es tan nuevo, yo ahora no me acuerdo bien la fecha, pero por ejemplo ecología es lo más nuevo, yo creo que ya es de 1990, no es que sea la última novedad, pero en realidad las medicinas complementarias son milenarias y son efectivas y está demostrado que, por ejemplo, yo le digo esto para que ustedes tengan también material para saber cómo apoyarse. Yo tengo un paciente que está ansioso y toma, no sé, un té de tilo, un té de valeriana, un té de manzanilla o un té de pasiflora, baja la ansiedad, quizás en vez de 1 miligramo de clonazepam, toma 0,5. Y si a esto le sumamos calidad de vida, quizás tampoco necesita el clonazepam. Y si le agregamos flores de Bach, vemos si necesita igual el clonazepam o si con una dosis menor de clonazepam o de cualquier otra medicación ansiolítica, el paciente responde bien. Si yo a un paciente puedo disminuirle una medicación psicofarmacológica, sabiendo el daño que produce de tipo hepatotóxico, el daño renal, el daño intestinal, el daño a nivel del sistema nervioso central, el deterioro neurocognitivo, me parece que ya esto solo avala la importancia de integrar estas medicinas complementarias. Entonces, yo intento explicarlo, no me molesta que el gato se cruce, en un rato viene mi perro también. Él me va a pedir upa y me lo tengo que sentar al lado, con paciente, con lo que sea. Ahora está sentado y no se ve, está del otro lado. Entonces, a pesar de habernos invitado a la Asociación Argentina de Salud Mental, en ese momento la autoridad más importante, que es la doctora Liliana Moneta, con quien tenemos más o menos la misma edad, más o menos la misma trayectoria. Yo tengo 2 especialidades hechas, en niños y adultos, reconocida como psicóloga de niños y de adultos, médica consultora, o sea, uno tiene una formación, una trayectoria sólida, y entiendo que la doctora Moneta también. Por esta razón fui invitada el año pasado a la masterclass de esta especialidad para que ella conozca el aval que da la Organización Mundial de la Salud, que además creó leyes en apoyo a los pacientes que elijan las medicinas complementarias si alguna institución no se la permite. El paciente tiene derecho a optar por esto, pero no optar como que esa medicina sí, la otra no. Desde mi mirada como médica es a sumar medicina. Yo no alterno. Cuando algún colega me dice, voy a hablar de los resultados que trae las terapias alternativas a la neurología, digo no. No, porque yo no alterno. No estoy de acuerdo con que voy a trabajar la ansiedad nada más que con flores de Bach. Por ahí funciona, pero yo no me hago cargo de que eso solo, porque hay que escuchar, ver la causa de la ansiedad, corregir los factores que detonaron esa ansiedad, cambiar estilos de vida,
modificar formas de pensar, regular la alimentación, ver qué pasa con su calidad de vida, con el tiempo libre, con su sexualidad, y además si algún otro recurso complementario puede ayudar, y además, si todo esto no es suficiente, la indicación del ansiolítico, que a veces se da al comienzo del tratamiento, otras veces en otra etapa del tratamiento, dependiendo del motivo de consulta, ¿sí? Esto de forma muy categórica fueron invitados a escuchar, pero nunca concurrieron a ninguna de las jornadas. Por lo tanto, la falta de conocimiento les genera conflicto. Entonces, en lugar de tener apertura, de aceptar distintas corrientes que no son novedosas, que está demostrada la eficacia, como también la mala praxis cuando están mal utilizadas, pero eso también pasa en la psiquiatría, en el psicoanálisis, no hablemos de los lacaniosos, yo ni siquiera digo lacanianos, porque una cosa es trabajar con la técnica de Lacan en un paciente neurótico, leve, que quiera analizar cuánta vuelta tiene la oreja, por decirlo de alguna manera, o quiera analizar X momento de su vida y funciona, nadie tiene nada que objetar. Pero otra cosa es pretender asistir a un paciente depresivo grave con la técnica de Lacan. Lo llevan a la muerte, lo llevan al suicidio. Entonces, si vamos a hablar de iatrogenia, todas las técnicas pueden ser iatrogénicas. Un psicofármaco, la polifarmacia, mal indicada o indicada de tiempo o mal administrada por el paciente, también puede llevar al suicidio o a una mala praxis. Y una medicina complementaria mal instrumentada también puede traer riesgos. El riesgo es que llegue tarde a la consulta del médico. El riesgo es posponer diagnósticos. El riesgo es la demora en la respuesta a un tratamiento. Entonces, todo tiene que ser consensuado científicamente y eficazmente. Por eso se crea esta diplomatura. Entonces, tengamos todos apertura y tratemos todos, pero con fundamentación científica. Yo hice una prueba piloto, lo confieso, el otro día cuando pusieron tantos palos en la rueda, digo, en italiano decimos vaffanculo, me damos mi lugar y chau. Sigo con la SM, vuelvo a decir, lo reitero porque seguramente van a escuchar este video, lo voy a poner libre para que lo puedan escuchar. Tiraron un poco, bueno, y si te vas, María, yo no me voy a ir porque no tengo razón, porque hace 10 años que en cada congreso presento 4 trabajos y se llena el salón. Entonces, frente a este éxito total, en cada una de las, desde hace 10 años, desde que planteé que es necesario un cambio de paradigma, ustedes vieron ese trabajo también, hace 10 años presenté eso, con las fallas de la psiquiatría antigua y por qué es necesario un cambio de... El salón lleno estaba. No me dejaban irme del lugar preguntándome cómo trabajo, dónde trabajo y cómo hacer la formación. O sea, yo a partir de la demanda comencé a elaborar propuestas. No fue al revés. Entonces, si la SM sabe que una humilde doctora llamada María Basile presenta trabajos sistemáticamente todos los años a salón lleno, y algo bueno de decir, porque no me viene a ver a gente de la calle, me vienen a ver todos profesionales de la salud. Entonces, si ellos tienen conflicto con un tema puntual que es constelaciones, que no es el tema que yo domino, y vuelvo a decir, ni es para mí el más relevante, es un tema más. Que yo haya conocido en la SM, hay solo una doctora que conoce en profundidad este tema, que es la doctora Verónica Molina Kerner, que forma parte también de nuestro capítulo, pero no es el tema que a mí me convoca más para hablar, porque además no tengo formación en ese tema, porque tal como expliqué en la SM, para tener verdaderas formaciones, constelaciones, son otros 3 años más de formación después de ser médico psicólogo. Desde el enfoque nuestro, hay quienes no tienen ese enfoque. Para mí, el que no tiene una carrera universitaria en salud no está haciendo, bueno, o sea, ahí sí tienen derecho a llamar pseudociencia. Lo aclaro, porque a lo mejor en la SM creen que yo mezclo todo y no es así. Con biodecodificación pasa lo mismo. Una cosa es es hablar de bioneuroemoción, o de biodecodificación, o de reprogramación,
un médico con formación psicoanalítica, sistémica, ecléptica, que ha tomado distintas corrientes y además con un conocimiento de cómo la sensopercepción va a operar en la modificación de un síntoma o en el recuerdo de un síntoma. Y otra cosa es hacer un cursillo de 2 días de Biodeco. Nada que ver. Entonces, la mirada que tengo yo, que lo llamo terapia de alto impacto, no se correlaciona a un cursillo de 2 días. El cursillo de 2 días puede ser pseudociencia. Ahora, la formación clínica y práctica y teórica de alguien que está trabajando en psiquiatría hace 40 años no puede ser llamado pseudociencia, porque ahí estamos obrando en forma equivocada. Entonces, digo esto para que conozcan bien ustedes elementos para defenderse, estudiar, formarse y capacitar. Yo, a su vez, tuve muchas otras opciones de otros profesionales que hablan, por ejemplo, de constelaciones. Yo no convoqué a ninguno porque no me ofrecía demasiada certeza de lo que está presentando. Cuando escuché las clases de la doctora Verónica Molina, vi toda la fundamentación que ella presentó en constelaciones y a partir de ahí le di lugar a que pueda presentar. Como la SM tiene dificultades porque refieren que recibieron denuncias de colegas en forma independiente y de instituciones, que los programas que yo presento les generan mucho conflicto, bueno, yo me veo en la necesidad de explicar que en realidad, en lugar de conflicto, tendrían que estar orgullosos, porque están con una medicina de vanguardia que se está utilizando en Europa, en Estados Unidos, no tanto en Estados Unidos, en Rusia, en Israel, en España, en Francia, en México, bueno, y que actualmente hay universidades que toman en cuenta estos recursos, y como les expliqué a ustedes en las primeras clases, en los hospitales argentinos, en todos hay recursos complementarios, en todos se utilizan recursos complementarios. Los neurólogos hoy en día sugieren realizar técnicas complementarias. Todo lo que alivia a un paciente es aceptado. Los únicos con dificultades en aceptar esta lectura es la Asociación Argentina de Salud Mental, APSA, y alguna que otra asociación de psiquiatras y psicoanalistas o psicólogos muy ortodoxos. No voy a atacar esto, pero sí voy a dejar bien claro que se están perdiendo ellos y lo que es peor, sus pacientes pierden la oportunidad de ayudarlos con un recurso que podrían evitar menos medicación y menos terapias a largo plazo, por ejemplo. Vamos a armar dos jornadas. Una, veremos si lo va a responder. Acepté todos los lineamientos que la SM solicitó. Eliminar constelaciones, cambiar algunos títulos, agregué otros temas. Y una segunda jornada que va a estar a cargo de esta asociación que estoy. En realidad lo voy a llamar CISAME. Yo ya tengo un centro que se llama CISAME, que fue creado para asistencia acá, se llama Centro Integrador de Salud Mental y Medicinas Complementarias. Estoy estudiando si lo voy a transformar en asociación o en fundación, o qué modalidad legal se le puede dar, para que nosotros sigamos sumando y sigamos creciendo, y que tengamos un lugar de referencia para el desarrollo de estas técnicas, en lo cual ustedes están invitados. La prueba piloto que hice el otro día es que envié un mensaje, hice un Reels, convocando a asociarse, y al toque me escribieron varias personas, médicos, bioquímicos, psicólogos, diciendo que se querían asociar. Con lo cual, si un solo día de difusión ya hubo respuesta, quiere decir que el camino es por acá. Así que vamos a seguir en este camino. Ustedes están todos convocados. Las jornadas que hagamos a través de CISAME van a ser aranceladas, no para los alumnos, sí para los otros que se inscriban. Los que se inscriban y tengan interés se van a poder asociar, y lo que vamos a tratar de ofrecer cuando se asocien es facilidades para formar parte de diplomaturas, cursos, jornadas, supervisiones, etcétera, etcétera. ¿Qué les parece esta propuesta? Ahora los escucho a ustedes. Los dejé mudos.
Los cansé, los saturé, los volví locos. ¿Qué pasó? Desbloqueen el micrófono, los que quieran hablar. A mí me parece interesante la propuesta. Me parece importante como tener así como vos dijiste, un lugar de referencia, ¿no? Sí, un lugar de apertura, porque eliminaron fitoterapia. Fitoterapia, o sea, la doctora, no es doctora, la licenciada que iba a hablar de fitoterapia, le pidieron que no porque no es médica. Yo estoy de acuerdo que lo ideal es que sea médica, pero si tiene una buena formación de fitoterapia en Argentina y en otros países, también en medicina china, y la formación es sólida, ¿por qué le voy a decir que no? Es un recurso milenario efectivo. Entonces, no tiene lugar en la SM, pero puede tener lugar en la institución que yo pueda crear. Perfecto, está bueno. Si Como más amplitud, ¿no? Más apertura. Más apertura, y acá no se va a cerrar al cognitivo-conductual, al gestáltico. Al contrario, yo sumo, que vengan el que hace solo psicofarmacología y quiere agregar complementarios. Yo sumo, nunca voy a decirle que no a una teoría cuando está bien fundamentada. Y estoy segura que todo lo que ofrecemos, y ya fue estudiado, porque la OMS no va a correr riesgo de habilitar recursos que no fueron estudiados. Entonces, yo había puesto una clase de investigación que tiempo después me di cuenta que no hacía falta, porque realmente todos estos recursos que avala la OMS ya fueron investigados. ¿Sí? Igual no me pareció de más tampoco, porque bueno, ayuda a que si alguien tiene interés en investigar, que tenga idea de cómo se hace y que después se dedique a la especialidad de investigación. Pero realmente son todas corrientes que ya fueron estudiadas. Así que si a ustedes les parece bien y tienen interés en asociarse, vuelvo a decir, no sé si es asociarse o incorporarse, ya lo voy a ir resolviendo. En este momento eso va a ser gratis hasta enero. En enero se va a cobrar alguna cuota. Ese dinero de esa cuota no va a ser para María Basile, va a ser para los docentes, para los cursos, para uno arma una plataforma de estas, uno paga en dólares por mes, para los gastos que impliquen las actividades que se vayan a realizar. Y para que también cuenten con espacios para supervisar, porque no hay muchos lugares de supervisión que sean gratuitos o que sean accesibles. Por lo menos hace muchos años una supervisión costaba igual que una consulta privada, que son caras, y muchas veces el profesional que atiende obras sociales no puede pagar una supervisión, motivo por el cual tampoco supervisa. Y bueno, que acá en este espacio tengo un espacio de supervisión, tengo un espacio de contención, tengo un espacio de resolución de conflictos. Y si uno tiene un encontronazo con una asociación, no se sienta solo a través de, por suerte, bueno, el equipo de psiquiatría, de psicología, tienen todos, ¿no? Todos me apoyan un montón. Pero es muy duro, puede afectar la salud, es como un moving, un maltrato institucional, estar todo el tiempo explicando, sacando, adaptándose a lo que una asociación muy cerrada va poniendo todo el tiempo limitaciones. Entonces, si todos me ayudan a asociarse, no tienen que pagar nada. Cuando arme la jornada que es arancelada, pagarán la gente nueva que se integre, porque algo hay que pagar para empezar a tener respaldo económico. Ese que se sume a esa jornada y que pague eso, tampoco va a tener que pagar nada por asociarse hasta enero. Y en enero veremos de pagar una cuota accesible y ya está. Si les parece bien, cuando cada uno de ustedes lo decidan, me avisa y voy armando la asociación o fundación o la forma legal que sea necesaria. Y después, bueno, el día que yo no esté o que ya decida criar a mis nietos, cuando tenga nietos, siguen ustedes. Yo le digo a mi hijo, dame un nieto si yo me dejo de joder con este tema. Pero mientras tanto, ahora es como que mi nieto es esto. Entonces, voy a seguir adelante, lo voy a cuidar, lo voy a mimar y lo voy a defender. Porque este es mi proyecto. Y el proyecto que comparto con todos los que me acompañan. O sea, con ustedes también. ¿Sí? Bien.
Hoy tenían que hablar de monografías. ¿Quién quiere empezar? ¿Quién tiene ganas de empezar? A ver, este no es un examen. Yo no tengo una modalidad autoritaria, no las voy a confrontar. Siéntanse relajadas. Esto es para ayudarlos a ver cómo van pensando, cómo la van armando, como para asegurarnos que cuando termina esta diplo todos aprueben, todo les vaya bien. Y aparte nada, es un ejercicio también como para investigar, estudiar, ¿no? Y que ustedes tengan también propuestas de ustedes. Así que, y si se equivocan, es mejor que se equivoquen acá, en este contexto entre nosotros, y no que se equivoquen solos. Así que siéntanse cómodos y empiecen a hablar. Bueno, Cecilia ahí está con mucha energía, y dice, bueno, ya está, me la juego. Dale, Cecilia, animate. Bueno, yo no empecé a hacer nada todavía, nada de nada todavía. No es me un cuesta... buen comienzo decir eso. Bueno, soy sincera. Está bien. Estoy o sea, estuve hablando, bueno, con varias de las chicas, sí, con la última que hablé fue con Mabel. Yo tenía pensado un tema, pero estoy dudando ahora. Y Mabel, hablando con ella, había una duda también. No sé si yo entendí bien. Mi duda concreta era, claro. A ver. La duda concreta era si el contenido de la monografía tenía que ver estrictamente con las medicinas complementarias, con alguna en particular, digamos, y desarrollar más una cuestión como de investigación al respecto, o por ahí una idea de Cecilia tenía que ver con abordar más un tema, por ejemplo, el trastorno de conducta alimentaria y medicinas adicciones alternativas. y consumos. Yo en un principio había pensado cómo conectar o qué pasaba entre la alimentación y los consumos problemáticos o las adicciones. Sea cual sea el tema, sí, tiene que estar ligado a lo integrativo y ecológico o complementario. O sea, ustedes pueden desarrollar, porque la diplomatura de eso se trata. Entonces, cualquiera de las monografías, cualquiera de los ejes temáticos que elijan, tiene que tener algún contenido vinculante, lo que no significa que toda la diplomatura hable de lo complementario. Perdón, toda la monografía. O sea, por ahí, por ejemplo, en trastornos alimentarios ligados a adicciones va de la mano de la bulimia, más que con la anorexia, se en la bulimia, ¿no? Este comportamiento compulsivo. Vieron que las enfermedades actualmente no tienen un único diagnóstico, sino tienen polidiagnósticos, ¿sí? Hay desórdenes en la personalidad, comportamientos compulsivos, cierto TOC, ¿no? No puedo parar de vomitar, como tampoco puedo parar de comer, como tampoco puedo parar de fumar o de consumir cocaína u otras sustancias. Y habla de personalidades adictivas, que también pueden ser mixtas, adictivas, infantiles, a veces van de la mano del trastorno bipolar, ¿no? O sea, cuando hay un trastorno mixto, también el tipo de personalidad puede tener características mixtas. Bajo ningún punto de vista voy a curar una adicción o una bulimia solo con la línea complementaria. No es por ahí. Pero sí, la línea complementaria de a poquito puede ayudar a producir alivio acompañando al tratamiento médico, psicológico y psiquiátrico, ¿sí? Un paciente que comienza que también esto forma parte de lo integrativo, ¿no? A mejorar la calidad de vida gradualmente, a mejorar la alimentación, que empieza a hacer una actividad física, que empieza a tomar sol, que empieza a mejorar la relación con el otro y que a lo mejor incorpora meditación,
cuando incorpora meditación, sabemos que hay cambios a nivel del sistema nervioso, a nivel frontotemporal. Estos cambios van a ayudar a mejorar la sensopercepción y la interacción con el otro. Y si uno puede tener atención plena, controla la ansiedad, maneja mejor la impulsividad. No estoy pensando en mañana, estoy con atención plena ahora. Sí, decime. No, que en un momento también pensé, porque el otro día en la clase de familias disfuncionales, eso también me parece que está, no sé por qué, pero digo, también se podría conectar con la alimentación. No existe un trastorno alimentario sin una familia disfuncional, tampoco una adicción sin Por una eso, familia disfuncional. por eso, Sí, dije, también seguro. me pareció, por eso Sí, claro. es como que empecé a dudar, por eso empecé a dudar, digo, a mí me interesa el tema de la alimentación. Y digo, y en su momento, o sea, quiero conectarlo con los consumos, digo, de alguna forma, bueno, pero esto de lo familiar, de los hábitos, de las costumbres, de lo que se transmite, o sea, también me parece importante, o Pero también sí, tiene conexión. lógico que tiene conexión, hay toda una epigenética familiar, ¿no? Por ahí un padre que era alcohólico, es difícil que le enseñe al chico a que no Claro, quiera consumir, o una madre que claro, en su estado de ánimo se da un atracón, es difícil que le enseñe a la hija a no tener ganas de fumarse un porro, qué sé yo. Tampoco es que tiene que ser así lineal, pero seguro que una disfunción familiar va de la mano de trastornos alimentarios y de adicciones. pero ahí lo complementario también sería con el tema de quizás de los cuidados, Lo integrativo acá, lo integrativo y ecológico es el cuidado, hacer hincapié en todo lo inherente a calidad de vida. Alimentación, claro, descanso, contacto al aire libre, tomar sol, caminar al lado del río, del mar o en el parque, contacto con la naturaleza. Pero también dentro claro, del complementario, por ejemplo, hay distintos recursos. Un recurso puede ser la meditación, el yoga, claro, el tai chi, el tai chi, alguna sesión de cuencos tibetanos, que ayudan a equilibrar un poco. El solo hecho de estar acostado, escuchando un sonido puntual, que moviliza energía en nuestro organismo. No es lo mismo estar cerca de una calle que pasan autos a toda velocidad todo el tiempo que estar escuchando solo cuencos tibetanos, ¿sí? Eso va a producir un equilibrio, va a disminuir el umbral de estrés. En ese momento el paciente se va a ir más tranquilo. Si se va más tranquilo, también tiene mejor autocontrol, mejor dominio de la impulsividad y la ansiedad. Y el paciente que aprendió a tener atención plena por cualquiera de estos recursos que mencioné, y aprende a pensar, esto es tóxico, esto me hace mal, esto me hace bien, elijo lo que me hace bien, ¿sí? No es un cambio de la mañana a la noche, se va a producir por una única sesión de meditación, pero la suma de estos recursos complementarios pueden ayudar. Lo mismo, la indicación complementar con flores de Bach o con fitoterapia o con osteopatía, ¿no? No es en el caso del que vos me mencionás, pero yo comenté una vez un paciente que anduvo una depresión gravísima con ideación suicida, que no se iba con nada. Bueno, trabajamos en terapia, trabajamos con psicofármacos, y él había elegido una masajista. Él tenía su masaje, todos los viernes tenía su sesión de masaje, y eso había mejorado un montón, porque en esa sesión de masaje se liberan un montón de endorfinas, regulan la serotonina. Entonces, todo eso también mejora al paciente. Una sesión de osteopatía, una sesión de ejercicios, aquagym, natación, o sea, están los deportes que tienen que ver con la calidad de vida, y está lo complementario, que no es todos los recursos, sino aquel recurso o que el paciente elige que le hace bien o que uno pueda sugerir acorde a los conocimientos de uno. o el arte, también, o sea... No te quepa ninguna duda, el arte es fundamental, tener un espacio para expresión. Lo que no hay que hacer es bombardearlo con todo, sino, ¿qué es lo que más te gusta? ¿Cuál es tu línea? ¿El deporte? ¿El arte? ¿Qué tipo de arte? ¿Qué te gusta hacer? ¿Con las manos? ¿Con la pintura? ¿Tejiendo? ¿Qué te gusta hacer?
y alguna otra ayuda que él elija. Uno dice, bueno, yo cuando voy a Reiki me siento bien. Bueno, hacer Reiki. ¿Por qué yo, que sea muy científica, le voy a decir, no, no está comprobado científicamente? No, mi pregunta es, ¿sentís alivio? Sí. Yo lo hecho de estar acostado una hora y con alguien que te está asistiendo, y dentro de la lectura de ellos, con una intervención a través de la mano de modificaciones de energía, siente alivio. ¿Por qué voy a decirle que no? Lo miramos desde otro punto de vista. Atendí ayer una chica que me decía, no, yo voy a 2 psicólogas a la vez, por poco conmigo iba a ser la tercera. No, le digo, 2 psicólogas a la vez no, porque una te puede decir blanco, la otra puede decir negro. Ninguna de las chicas se había hecho ya quiere todo. Pobre. Quiere todo. La chica, 20 años, 5 cirugías estéticas ya tenía hechas. Ninguna de las 2 psicólogas le hablaron si tenía, ahí el diagnóstico, hay una alteración de la imagen corporal, una dismorfofobia, se ve siempre mal. Una chica que si no tenía la cirugía se la veía preciosa. Digo, con la cirugía, porque la cirugía es como el teatro, te hacen todo mucho más exagerado, entonces la boca por poco atraviesa la pantalla. Una lástima. Entonces, digo, ¿alguna de las licenciadas que te atendió hicieron la observación que tenés una extrema preocupación por tu imagen corporal? No. ¿Alguna trabajó la autoestima? No. ¿Alguno trabajó que te preocupa mucho el que dirán? No. Eso fue en los primeros 5 minutos de emisión, primera vez. Entonces, digo, cuando vas a tu terapia, ¿de qué hablas? Y una me dice, y nada más. Con ella hago psicoanálisis, al menos pienso. Si vos prendés la radio y le hablas a la radio, te contesta la radio, no entiendo, ¿cuál es la devolución que vos tenés? Ninguna. Y la otra me da algún consejo. Tampoco es acompañarla a pensar exactamente. ¿Cuál de las 2 te hace bien? La verdad que no sé. Entonces pensá, o sea, con esto lo que quiero decir, que el hecho de ir a una terapia comprobada científicamente como el psicoanálisis, tampoco es indicación de efectividad. Entonces, seamos cautos. ¿Quién te está atendiendo? ¿Cómo te está atendiendo? ¿Qué resultados ves? ¿Hay buenos resultados? Es por ahí. Entonces el paciente me dice, voy a la psicóloga, me llevo muy bien con ella, estoy cómoda, me joden tales cosas. Nunca les sugiero cambiar. Por más que conmigo puedan hacer las 2 cosas. ¿Estás bien ahí? Continúas ahí. Pero si no hay avance, no hay diagnóstico, no hay proceso terapéutico, no hay nada, no es por ahí. Entonces, frente al trastorno alimentario, si lo vas a ligar a la adicción, ligalo a la bulimia, porque es muy raro encontrar una anorexia con adicción, pero prácticamente no hay. Por lo menos en la carrera no es lo que hay. Va ligado el trastorno al límite de la personalidad, puede ir al trastorno bipolar, puede ser efectivo dentro de lo complementario de la meditación, el mindfulness, el yoga. Meditación, mindfulness, yoga, tai chi chuan. Puede ser que ayuden las flores de Bach o la fitoterapia. Las flores de Bach en realidad es una fitoterapia, ¿sí? No es la única fitoterapia. Claro. Las flores de Bach no tienen hilo, ni manzanilla, ni valeriana, ni romero, ni nada de esto, pero tiene otro tipo de flores, por lo tanto es una fitoterapia. Y las fitoterapias son efectivas. Entonces, si el paciente acepta, puede incorporarlo al tratamiento psicoterapéutico y psicofarmacológico, porque en la bulimia, en la compulsión a vomitar o la compulsión a comer, no va a alcanzar la fitoterapia para regular eso. Va a ayudar a disminuir un poco la sintomatología, por ahí a que estén menos ansiosos, pero no es suficiente. Va a requerir de psicofármaco, y dentro de los psicofármacos puede ser que requiera un ansiolítico, un antidepresivo o a veces un estabilizante del humor. Y también, siempre hay que trabajar con orientación a padres.
¿no? Tener habilidad para hacer el diagnóstico de la disfunción familiar y poder trabajar con padres. Si uno tiene la formación, como en todo, si uno es un terapeuta familiar, sistémico, psicoanalítico, la línea que ustedes eligen, pero estudió terapia familiar, lo pueden atender ustedes mismos. Si ustedes no estudiaron terapia familiar, derivan a un terapeuta familiar. Si ustedes saben cómo manejar la orientación a padres, la manejan a ustedes, ¿sí? La orientación a padres a veces no es necesario estudiar terapia familiar. Llenarlo al paciente de múltiples abordajes tampoco lo aconsejo. Entonces, el profesional tiene que tener criterio para ver cuál es el abordaje más adecuado a ese paciente. No sé si te respondí la pregunta o si me fui por las ramas. No, sí, se entendió, se entendió. Vos, Mabel, que la duda No, sí, me ya te quedó. Sí, era esto de lo que hablábamos, como un trastorno y los abordajes complementarios que se podrían aplicar. Así es. Así es. Después, ustedes pueden escribir la conclusión, acorde a la experiencia de ustedes, si conocen casuística, bueno, cómo evolucionaría sin las medicinas complementarias y cómo evoluciona con las medicinas complementarias. En mi experiencia, los tratamientos con medicina complementaria, los pacientes requieren menos tiempo de tratamiento, siempre que sigan las indicaciones. O sea, si yo voy a abordar un paciente solo dentro de lo que es integrativo y ecológico, por ejemplo, sin ningún medicamento, puede ser que no alcance. Si es una bulimia con adicciones, no va a alcanzar. Es mala praxis porque es tratamiento insuficiente. Claro. Ahora, cuando el paciente empezó a mejorar la calidad de vida, a mejorar la interacción familiar, a mejorar la interacción social, porque también los recursos complementarios lo ayudaron a reflexionar, lo hicieron disminuir la ansiedad, seguramente un tratamiento de 2 años, por ahí son 6 meses o 1 año. ¿Sí? Entonces, esas conclusiones tienen que dejarlas escritas. Y si pueden, busquen alguna otra bibliografía que corrobore esto que están diciendo. Siempre hay, por más uno cree que está haciendo la última novedad y siempre hay otro que la escribió. Y que ustedes busquen. Y sí. Está bien. Aparte, vos decís aparte de la que tengamos acá. ¿Eso querés decir? Ustedes escriben lo de ustedes, pero después no hace falta que lo otro lo escriban todo completo. Una conclusión de que vieron tal bibliografía, siempre buscan el aval científico, ¿sí? Entonces, en tal bibliografía aparece un caso similar que refiere tal y tal evolución con tal recurso. Bien. Si aparece, si ese no escriban nada. ¿Sí? Pero podemos empezar, no sé, la monografía desde una pregunta o desde objetivos. Eso lo armamos como queremos. Desarrollar objetivo, el progreso que tiene, el desarrollo de esa monografía, cómo llegaron a esa conclusión, bibliografía, fin. ¿En qué bibliografía se basaron para llegar a estas conclusiones? Claro. Para todo lo que hacemos buscamos bibliografías. Sí. Yo no tengo prurito, no es como, he leído por ahí algún docente armar un escándalo porque el alumno buscó e hizo el trabajo con inteligencia artificial y qué sé yo. Bueno, se ve que no sabe manejar la inteligencia artificial. Porque para que la inteligencia artificial te dé respuestas adecuadas, tenés que estudiar y hacerle buenas preguntas. Y darle material. Si vos le escribís un buen material, o sea, mi objetivo es tal, quiero investigar tal cosa y me baso en tales temas. La inteligencia artificial te puede dar más material también y muy buen material. Hay que saber seleccionar. ¿Sí? Te puede dar bueno y muy malo. ¿Sí? Sí, te puede dar muy buen material. No lo había pensado igual, a mí no se me hubiera ocurrido buscar por inteligencia artificial. Yo digo todo, o sea, pueden buscar en inteligencia artificial también, o sea,
yo no voy a ponerme en el policía y se copió de la inteligencia artificial. No, porque para que la inteligencia artificial te dé una respuesta adecuada, vos tuviste que estudiar y darle buena información. Si no, te va a contestar cualquier verdura. Y eso es señal de que no estudiaste. Si la inteligencia artificial responde bien es porque vos la informaste bien también. Y te ayuda por ahí a darle forma a tu trabajo. Lo que no es igual a copio a la inteligencia artificial, no. Yo busco María Basile. María Basile hay millones, todo el mundo. Ahora María Basile es psiquiatra, que vive en Boedo, que se dedica a este tema, hay una sola. ¿Sí? ¿Cómo están? Yo quería aportar algo a eso. Sí. Vengo llegando. Sí. Con respecto a la inteligencia artificial, yo, defendí mi tesis hace unos meses. Ajá. Y usé mucho la inteligencia artificial porque realmente es una herramienta que está aprobada para su buen uso, para su uso ético, o sea, es una herramienta que hay que usar. Y, por ejemplo, en mi caso particular, empecé a buscar papers, entonces hay distintos tipos de aplicaciones, ¿no? Entonces, es imposible leer tanto, entonces le mandaba a la aplicación que es todo en línea, y le preguntaba, de este paper quiero saber si hay tal variable. Y me decía sí, entonces yo lo leía, ¿no? Entonces uno optimiza mucho el tiempo. Eso por un lado, como para ir buscando material. Y por el otro, cuando yo estaba con el material que hacía la lectura, que hacía las relaciones que yo quería hacer, después le mandaba a la inteligencia, ayúdame a mejorar este párrafo, o ayúdame a mejorar este apartado, pero le daba yo las relaciones, le daba yo el objetivo, le daba... Entonces, es una herramienta riquísima para echar mano. Y no es plagio, porque vos citás el autor, citás las fuentes, incluso hasta te corrige si estás citando bien según normas APA, que también es todo un... Pero sí, es una herramienta para usar, interesante. Totalmente de acuerdo, Verónica, sí. Es más, si uno tiene una situación puntual de resolver, no sé, un tema de abogados, de la vida, de lo que sea, si vos le preguntás bien a la inteligencia artificial, dando todos los datos correctos, te asesora muy, muy bien. Yo hasta, ideal, con un juicio, con una prepaga, que eso no avanzaba, y la verdad es que empecé a angustiarme, pregunto a la inteligencia artificial, y la verdad es que me llevó a un cambio de abogado muy bueno, también me dio 3 o 4, de los 3 o 4 los chequeé, uno no era recomendable, o sea, hay que chequear los datos, pero uno hoy en día busca opiniones, hay que chequear los datos, y el otro, la verdad, fue muy eficiente. Y eso permitió desbloquear un juicio que hace 8 años que no pasaba nada, ya se empezó a mover. O sea, y como eso, tantas otras cosas. La verdad es que si uno sabe preguntar, es un recurso a tener en cuenta. Y también te da una forma muy prolija para presentarlo. Y por ahí uno tiene todo el tema bien armado en la cabeza, pero a la hora de escribirlo, no, hay que hacer algunas correcciones en la redacción y qué sé yo, la verdad es que lo hace muy bien. Así que desde mi punto de vista, manéjense como que no es obligación usarla, y si la usan, yo no tengo ningún inconveniente. Me adhiero a lo que decía mi mamá. Bueno. Así que dale para adelante sin miedo, y nada, si te equivocas no pasa nada. No te voy a bajar más. Estamos más allá. No. Lo bueno es poder construir algo, ¿no? La idea es que ustedes, de todo lo que aprendimos, construyan algo y lo puedan llevar a la práctica, porque si no, escucho la clase y no pongo nada en práctica, no estoy segura si se aprendió. Claro. Ese criterio, ¿sí? Bien. Gracias, Cecilia, gracias, Mabel. Gracias a vos, Bien. Bueno, ¿quién más quiere presentar su monografía? Entonces vos, Cecilia, la vas a hacer con Mabel. Sí. ¿Quieres? Sí, veíamos bien el tema y si a vos, Mabel, te interesa, sí, la hacemos juntas. No sé si estás por ahí, pero sí, la idea era
Bueno, hacerlas juntas. bien. Verónica, ¿vos querés comentar? Sí, yo tengo el esqueleto, digamos, como Bueno, para ir ordenándome. Antes de pasar a eso, con respecto a lo de la fundación o asociación, o todavía sí, no sé sí, qué forma se le va a dar, a mí en lo particular, en lo personal, me genera mucha tranquilidad saber que hay un lugar en el que yo puedo encontrar otro tipo de respuestas, porque, bueno, yo contaba mi experiencia hace un tiempo atrás que me metí a una formación de biodecodificación y terminó siendo un lugar súper dañino. Me sí, pareció espantoso sí, por el daño que puede llegar a generar ese tal tipo de cual. formación. Eh, no desistí porque sigo siendo una convencida de que las personas recurren a todo este tipo de terapias antes de llegar a un consultorio psicológico, clínico, o sea, un espacio clínico. Entonces me parece que es urgente tomarlo con seriedad y me parece que requiere de mucho compromiso nuestro sentarse a estudiar, Sí, porque es sentarse a estudiar, no, ni siquiera es decir adhiero a esto, sino es sentarse a ver, bueno, de qué va y qué es lo que de pronto está trayendo el común de la gente. Eh, Todavía no hago consultorio, estoy esperando mi título, tal vez diga muchas cosas que, no sé, o de ignorante pero sí veo cada vez, y lo veo en mi círculo y socialmente, la mayoría de las personas, su primera aproximación, digamos, a su introspección, si se quiere, no sé cómo llamarlo, es a través de una terapia complementaria. Y a veces mueven cosas muy copadas y muy pocas tienen como su espacio de análisis como para seguir abordándolo, y a veces mueven cosas súper, súper heavy, que se van como a la calle desnudos con todo eso, y entonces, eh, bueno, por eso yo creo que requiere mucho compromiso nuestro. sí, Y ese espacio a mí me genera tranquilidad saber de que uno no está solo en este mar, ¿no? Porque a mí también me genera cierto tipo de miedo, ¿no? Ni siquiera me largo aún, este miedo no sé, de una posible denuncia, o bueno, lo que contaba Mariel de Zapala, de esta persona en Zapala, y toda la posición del colegio de psicólogos, ¿no? Tan severo, tan castigadora, bueno, a mí me genera ese miedo, ¿no? O sea, claro, bueno, pero por eso tenemos que difundir, porque yo estoy segura que si Liliana Moneto hubiese escuchado la masterclass en donde se habla de dónde proviene y toda la historia que hay detrás de crear un espacio así, y qué es lo que se toma y qué es lo que se deja, hoy no estaría directamente negando estas posibilidades, sino sabría que nosotros también tenemos criterio y que en algunos casos nosotros no aprobamos determinados recursos, pero que cuando están bien realizados se aprueban. Ahora, para esto tenemos que hablarlo y empezar a presentarlo. O sea, yo a sí, Verónica con Constelaciones la invité porque es una de las pocas profesionales de la salud que se atrevió a investigar y estudiar las teorías. Y la verdad es que sus clases son buenas, yo no puedo negar cuando vi una clase buena, escuché millones de clases, están muy bien fundamentadas. Y también tiene un recurso muy inteligente de tratar de coincidir con la SM, y yo también, en que bueno, que sí, que si va a ser aplicada por alguien no formado es una pseudociencia, nosotros también lo aceptamos. Pero si no nos escuchan, no saben qué estamos haciendo. Ahora, en la medida que seamos cada vez más, que en círculos pequeños, grandes, congresos, lo que sea, vamos explicando, por ahí empezando a hablar de otros temas. Poner la ASM ahora, como les dio tanto miedo a algunos de estos temas, dije, bueno, voy a hablar de suicidio en Navidad, ustedes van a tener la clase acá, que es, lamentablemente es una situación que puede pasar, es suicidio inesperado. Bueno, por ahí sí pueden escuchar.
Y al final voy a agregar qué agregaría yo desde la mirada integrativa y ecológica, que no es ninguna ciencia tampoco lo que agregaría. Por ahí hay una cantidad de indicadores que el psiquiatra convencional no pregunta y que nosotros sí estamos atentos, aunque por ahí no agregue ahí temas de medicina complementaria puntualmente. Bueno, y lo otro que me pasó también, bueno, Sí, nosotros vamos a trabajar con Mara, sí, que te había adelantado algo que nos interesaba sobre constelaciones familiares, que por ahí como tenemos las dos ideas, si bien nos une esto de la constelación como curiosidad, porque nos mueve la curiosidad en este momento a las dos, eh, cada una va como a armar algo bien. para donde lo quiera, para donde nos lleve la investigación y después nos vamos a sentar y lo vamos, bueno, a ver cómo lo ensamblamos o tal vez terminamos no y cada una presenta algo, pero la idea es sentarnos y enriquecernos entre las dos. Eh, y lo que me pasó particularmente es que yo hace unos años leí Hay mis ancestros de Anne Schutben, bueno, no me sale, la alemana. Es una psicoanalista y en su libro, para mí fue muy reveladora en ese momento, estaba en tercer año de la carrera, haberlo leído en ese momento porque ahí yo ya estaba con la curiosidad de las constelaciones, entonces me parecía como que se tocaban todo el tiempo, como que lo que decía Anne, porque no me sale su apellido, era, o sea, totalmente... o sea, no me parecía en lo absoluto diferente a las constelaciones. Tengo una amiga que es consteladora, entonces como que le preguntaba, y además, bueno, también es psicóloga, se recibió, y le iba preguntando, y yo decía, pero ¿cuál es la diferencia entonces entre la psicología sistémica y la constelación? ¿No? O sea, las Es que tiene muchos puntos en común. muchos, muchos. Entonces, bueno, no sigo robando la palabra ni el espacio, pero la idea va por constelaciones. Entonces, bueno, un título tentativo puede llegar a ser constelaciones familiares y psicología, integración terapéutica para el abordaje del trauma transgeneracional. O sea, Excelente, buscar como la integracional. perfecto. Bueno, en la introducción, obviamente, esto es más bien de estructura, ¿no? Vamos a justificar por qué se elige el tema, hay que definir qué es trauma, ¿sí? Trauma transgeneracional, y también se tomarían las terapias complementarias, ¿no? Bien. Eso en la introducción. Dentro del marco teórico, que ya es más bien el desarrollo, yo soy profe de lengua y literatura también, por eso Wow. lo tengo muy aceitado. En el marco teórico ahí ya nos explayamos más bien del concepto. Trauma, el concepto, cómo se transmite, desde una perspectiva ¿no? Psicológica, ¿sí? Ya lo podemos ver desde el psicoanálisis, por ejemplo, y constelaciones, hablar del origen, por qué surgen las constelaciones, cuáles son los principios básicos de la constelación familiar, o sea, eso todo dentro del marco teórico. Y bueno, ir viendo cómo las constelaciones, ¿no? La constelación es una terapia complementaria, ¿sí? Si bien la idea es pasar por la diferencia entre la psicoterapia tradicional y la constelación, o sea, eso va a aparecer dentro del marco teórico, ¿no? También vamos a tocar, o por lo menos es mi intención, buscar evidencia. Sé que no hay mucho dentro de constelación, o de pronto es lo que se está buscando hacer, digamos, abrir espacio. Evidencia científica, o bueno, sí, científica, está bien. Y posibilidades de integrarlas, ¿no? Bien. Pues en la discusión crítica, ver esto de las ventajas de la integración, los riesgos, las limitaciones, consideraciones éticas, profesionales, no Bien. pasar por alto porque yo creo que acá es... Sí, es muy importante. Y bueno, y en conclusión, bueno, no sé, pero el objetivo general tiene que ver esto, ¿no? Con explorar el valor de las constelaciones familiares como terapia complementaria
esperen que necesito correrlas, así veo mi apunte. En el tratamiento psicológico del trauma, analizar sus aportes, sus limitaciones y posibles formas de integración. Y objetivos bien específicos, bueno, tiene que ver con esto, con revisar el concepto de trauma heredado de generación en generación, ¿no? Describir los fundamentos teóricos y prácticos de las constelaciones, esto ya es bien específico. Analizar los puntos de encuentro entre psicología y constelaciones familiares, identificar las posibilidades terapéuticas y las críticas más relevantes. Perfecto, me encantó. Es el esqueleto, ya algo estoy, no me voy a poner a leer lo que llevo desarrollado, porque sería pesadísimo y tedioso, pero... Por ahí, la psicóloga que hace constelaciones me gustaría que se ponga en contacto conmigo. Bueno. No conozco muchas psicólogas que hacen constelaciones. Se recibió hoy, y su tesis justamente tiene que ver con la espiritualidad de los terapeutas. Brillante. Brillante. Es una Brillante. de mis mejores amigas. Felicitaciones. Sí, no, decirle que se contacte conmigo, si quiere formar parte de esta asociación, si quiere escuchar la jornada. Va a haber una que es gratuita, que es la que es por la SM, y la otra que es paga, igual va a ser súper accesible. Y nada, a mí me gustaría que forme parte de la asociación o del grupo que podamos crear. Y bueno, gratamente su investigación, digo gratamente porque al final uno anda como a tientas, ¿viste? Hablando así bajito con gente que vos sabés con la que podés, o te sentís en confianza. Sí. Y fue encontrando terapeutas que, nada, o sea, todo el mundo tiene su espiritualidad. Es más, una de sus entrevistadas le decía, es primero espiritualidad. O sea, ella lo tenía así como claro. Los valores, ¿no? Y fue un temazo, de hecho le costó bueno, es meterme un poco en su investigación, pero en el medio que yo la iba escuchando y le iba acompañando, nos acompañamos mucho, incluso en el proceso de investigación, costó también que la acompañaran, ¿no? Y de hecho la primer tutora que la acompaña como que le quería forzar y cambiar, viste, bien cognitiva conductual, le quería forzar el tema, le dijo, no, yo mi tema no va por ahí, buscó otra tutora, lo redefendió, lo siguió. Yo fui presidente del capítulo de Psiquiatría y Espiritualidad de NAPSA. Hubieron dos presidentes anteriores, una fue Raquel Bianchi y otra que creo que era la doctora Albanese. Así que como viste, en todo hay alguien que también investigó y está buenísimo el camino que eligió, así que decirle que se ponga en contacto cuando pueda conmigo. Bueno. Como para seguir sumando, y que si ella tiene contactos que también, viste, que sigamos sumando. Así no somos muchas células pequeñas, sino armar una gran célula, ¿no? Con integrantes sólidos, porque que vayan, por ejemplo, este trabajo que vos hacés, el que hace Cecilia y Mabel, que van fundamentando estas raíces que van a ser cada vez más sólidas. Porque en algún momento los profesionales tienen que sentirse libres y seguros de hablar de qué técnicas les está dando resultados. Porque como bien decís, muchos pacientes ya vienen comentando que ya realizaron tal técnica, tal otra, que les fue bien, pero que por ahí les falta, no sé, mejorar tal otro tema. Entonces, ¿cómo vamos a negar una realidad tan evidente? Muy bien. Bueno, y otro posible tema de investigación, para la monografía que me dio mucho vuelta en la cabeza, fue la meditación en la escuela secundaria. Porque no, ahora último, hace 2 semanas atrás tuvimos 2 casos de uno adentro de la escuela, dentro del aula de clases, de intento de apuñalar a un compañero. Tremendo, fuertísimo. Bueno, alumnos armados como que ya ha habido en la escuela, hemos sacado cosas, armas y esas cosas, pero así como con la intención clara de ir y ejecutar la acción y que por suerte mi compañero los separó y bueno, terminaron muy heridos, bueno. O sea, el nivel de violencia es... muy alto.
Sí, entonces hace tiempo que me viene dando vuelta en la cabeza implementar la meditación en el primer módulo de clases, 10 minutos. Sí, es muy ¿Viste? importante. Pero bueno, eso tengo muchas ganas, me dio vuelta, viste, en la cabeza y por ahí. Hacelo y vas anotando, hacer un registro de cómo ves a los alumnos cuando no meditan y cómo vas a ir viendo el cambio en los que meditan todos los días. Si la meditación es esporádica, no van a ver, va solamente para ese día alguien está más tranquilo, pero no hay grandes cambios. Para que se produzcan cambios morfológicos demostrados y en la conducta tiene que ser todos los días. Y es increíble el cambio. Así que bueno, hay un poco de resistencia aún en la escuela ¿Sí? porque lo planteé, y por ahí mi idea era no plantearlo como a voluntad del docente, sino como obligatorio. O sea, el docente de la primera hora, los primeros 10 minutos antes de comenzar la clase, que haya una meditación, después comenzarla de primero a quinto año, ¿no? Pero bueno, hay mucha resistencia porque no, yo no sé, yo no me formé para eso, porque esto que el otro, porque, bueno, entonces por ahí pensaba en hacerlo en los 2 cursos en los que yo soy preceptora Claro, y tomar ahí como la muestra, o sea, la poder hacer. muestra. Así que bueno, tendría que presentarlo, o sea, tipo proyecto, me dijo la dire que sí, que está bueno, pero tengo que sentar a redactar y... Vos tenés la clase mía de meditación ¿Sí? terapéutica a niños, podés usar ese material para demostrar lo que pasa con un chico cuando medita y cuando no medita. Bueno, no lo... Los cambios que hay son importantes y los ves ahí en el gráfico. Así que, bien, gracias, Verónica. Bueno, se fue Gloria, no sé qué le pasó. A ver, me desapareció una alumna. A ver, a ver. A ver, ya se conecta Mariel. A ver, Gloria. Yo me estoy quedando sin batería. Voy a ver si me cambio. Conecten. A ver, ¿dónde A está ver. Gloria? No, no era Gloria, era Graciela. Graciela. A ver acá. Ay, se está uniendo de nuevo. Hola, Graciela. Hola, Graciela. ¿Tenés algo de la monografía? No. Es más, estaba súper convencida y yo lo comenté y ahora ya no. ¿Ya no que cambiaste de plan o no sabes qué tema? Mira, yo ¿por ¿Te qué podemos son ayudar? poquitas 3? ¿Cómo? ¿Y No las sé. demás dónde están? Bueno, no importa. Vos sabés que yo ahora en este momento estoy en otro país y tratando de sacar lo que sería la matrícula activa para Puerto Rico y para Estados Unidos. Para eso nos obligan a hacer un año de internado, como si fuera un año de residencia médica. Sí. Que por suerte se termina ahora en diciembre. Sí. Y el ritmo es acogotador. Mi tema es el tiempo, no las ganas. Por ejemplo, yo tengo un proyecto que me parece que es muy ambicioso para la monografía, porque yo lo que quería hacer es la historia de las enfermedades psiquiátricas hasta nuestros días. Sí. O sea, desde mostrarlos como en los circos y cobrar entrada y burlarse, los tratamientos, los diferentes tratamientos, el electroshock, bla, 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 bla. Hay para mí en el tratamiento de las enfermedades psiquiátricas es como que tuvo un auge muy bueno y ahora otra vez estamos en lo mismo, cayendo en la modernidad de burlarnos del paciente psiquiátrico,
sos un loco de M, como insulto, como si ser un paciente psiquiátrico fuera una lacra, un estigma, ¿no? Bueno. Y cómo yo, bueno, practico budismo, medicina ayurvédica, bla, bla, bla. Yo no lo puedo externar mucho con mis colegas porque no quiero que piensen ni que soy una fanática ni que me voy por las ramas. Pero para mí la evidencia, desde el año 1999 que lo practico, me ha hecho muy bien. Y si me hizo muy bien y me usé a mí misma como conejillo de indias, es bueno. Para mí el ser humano es un ser espiritual y está conectado en forma biopsicosocial. No podemos meterle un médico. Yo no soy psiquiatra, pero estoy en la escuela de psicoanálisis y no podemos ser tan obtusos de, bueno, te doy este medicamento tipo, como lo hacen acá, este medicamento para que funcione, esa anfetamina. Ah, no, bueno, pero ahora no puedo dormir. Bueno, entonces toma Alplac para dormir y que funciones. Esto es un sistema, entre comillas, ¿no? Capitalista, donde hay que funcionar y rendir. Y así vienen las otras cuestiones, infarto, bla, 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 Exacto. infarto, obesidad, depresión, bla, 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 bla. Escribí Muy bien, eso. Y el desconocimiento de que el ser humano también es un ser espiritual. Bueno, esto lo estuvieron hablando recién, estuvo hablando Exacto. Verónica. Por ejemplo, la meditación actúa sobre el cerebro generando ciertas ondas de descanso. Y eso no es que yo lo creé, no, está en los journals de medicina estudiados por neurólogos. Entonces eso no es ni fantasía, ni estupidez, No, ni eso ya fue estudiado. Vos podés escribir eso mismo que estás diciendo, escribirlo, o sea, y hay una clase que les di también, que está al principio de la historia de la psiquiatría, de cómo fueron los primeros psiquiatras, que para corregir una conducta hacían una lobotomización. la lobotomía, exacto. Esto Sí. no es tan antiguo. Cuando yo empecé en el hospital tenía colegas que habían hecho lobotomía, ¿sí? Y era bastante común, lo mismo la técnica del electroshock, más maltrato que con la técnica del electroshock. Sin embargo, bueno, qué sé yo, tengo que reconocer que si el paciente dice que lo hizo bien y es esa la manera, bueno, es esa. Pero yo hoy en día, mi experiencia me enseñó que hay un montón de otros recursos menos traumáticos que el electroshock. Exacto. Así Mi que escribir. miedo o mi prurito es, lamentablemente, porque esto se va a presentar en Argentina, meterme en cuestiones políticas. Pero sí la política tiene que ver. ¿Por qué? Y porque si no tenemos una política de salud que proteja, entre comillas, al loco, lo provea de medicamentos y cierta red de sostén, porque hay, entre comillas, al loco, ¿no? Que no tiene una familia, que no tiene quien lo sostenga. Pero Graciela, tenés que escribirlo, eso está pasando. Queda como en la antigüedad, solo, que se ríen, queda como homeless, porque acá pasa también, ahí anda la deriva, cae en conductas de prostitución, de adicción, de robo, pero para mí es un tema muy ambicioso. No sé si voy a tener tiempo de meter todo eso y quiero hacerlo, obviamente, con la mirada tuya para no meter la pata. Porque es un tema que genera mucha conflicto. Esto que vos me dijiste para que, no tengas miedo al conflicto. Coincido en lo que decía la colega de Verónica y que yo también lo hago así. Cuando a mí me piden cambiar el título de acá, bueno, para la ASM, pero para lo que yo quiero hacer, no. Bien. No. Acá, por ejemplo, en Puerto Rico y en Estados Unidos, este tipo de medicina creo que sí va a funcionar. ¿Por qué? Porque acá le tienen miedo a la palabra psicoanálisis, psicólogo, psiquiatra, le tienen miedo a eso. Entonces creo que las alternativas o la medicina complementaria puede funcionar muy bien. Porque yo pensaba desde el psicoanálisis, por ejemplo, si es freudiano y me enfoco en eso, hay pacientes que le funciona y pacientes que no le funciona. Por ejemplo, mi caso, yo hace 500 años que me psicoanalizo.
Pero cómo avancé muchísimo más. El budismo y el brahmanismo es muy psicológico, pero mucho, tiene mucho que ver. Y yo encontré paralelismos con la medicina ayurvédica y el budismo, más el psicoanálisis. Avancé un montón. Entonces, para mí sirve. Pero ¿cómo expresarlo para que no me digan, esta es una budista charlatana? No, porque que no lo soy. no se va a enfocar desde el budismo. Se va a enfocar desde cuáles son las técnicas complementarias que vos notaste buenos resultados. Está. O sea, yo misma, cuando abro la diplomatura y menciono como técnico, o cuando hablo de la Biodeco, hablo de la experiencia personal. A mí me funcionó. Yo no puedo negar la mejoría que tuve y reconozco que no fue realizado por profesionales de la salud, pero a mí me funcionó, que después la estudié y que siento que también tiene que ser realizada por un profesional de la salud a pesar de que eso funcionó, ¿sí? Entonces, uno cuando hace una formación también la tiene que hacer a partir de la experiencia de uno, más todo el aval teórico científico, más la eficacia que uno encuentra en esa técnica. Y sin temor, o sea, yo también hablé directa en el Congreso, en casi todas las mesas que estuve, alguien mencionó sobre la importancia de que necesitamos un Estado presente en salud. La gente está a la deriva. Yo nunca en la vida, yo he visto chicos consumiendo Paco cuando estaba de guardia en el hospital. Ahora están a 2 cuadras de mi casa, una cuadra, enfrente, a la vuelta. Eso es ausencia de Estado. Durmiendo en la calle, fumando Paco, sin las piezas dentales, totalmente desorientados. Es ausencia de Estado. No puede haber ausencia de Estado en salud y en educación. Es como algo básico para el desarrollo de una persona y asistencia social. Quedó sin trabajo, tenés que darle un seguro de desempleo para que pueda pagar el alquiler de su casa. O sea, tienes un seguro de desempleo bueno, no 2 mangos con 50 que igual queda en la calle. Entonces, no, es necesaria la presencia del Estado. Yo estoy pensando, todavía no sé cómo, tengo que estudiarlo muy bien, en llevarle el proyecto a Kicillof. No, ya está. Pero tiene que haber un cambio de mirada política, porque la salud mental anterior pasaba un poco esto que decís vos, se lo encerraba, se lo tenía crónicamente meses, años encerrado y demás. La otra ley de salud mental, la que hizo Trimboli, tiene que ver con el paciente elige si quiere ser internado o no. Ayer tuve un caso de un muchacho de 42 años, transexual, decidido suicidarse. No quería que lo atiendan, no quería nada, no quería hablar conmigo, enojado con la madre porque se comunicó conmigo, le dejé medicación, no aceptaba nada, no sé si la habrá tomado, me iba a bloquear si yo insistía, así que no insistí para tener la línea abierta. Bueno. Señora, llame a la policía y llame al SAME. No podemos hacer nada si él no se quiere internar. ¿Y qué hacemos? ¿Lo dejamos morir porque no se quiere internar y no quiere ninguna consulta? Tiene que haber presencia de una asistencia social y de un Estado eficiente que resuelva, que el médico tenga la capacidad de internar al paciente, el poder legal de internar al paciente cuando ve riesgo de vida. Y no, bueno, con la ley nueva no podemos internar, lo entiendo al médico, pero el paciente quedó desprotegido, él y toda la familia. No sé si le sirvió, yo le escribí, mira, la vida será una mierda, pero no es cierto. Pero, María, nosotros están bien, sí. la ley no dice que si hay riesgo de vida, o sea, hay que internar igual. Ahora no. En la época mía. Ah, ¿no? Ahora no. Antes sí, pero el paciente psicótico no tiene conciencia de enfermedad. Él nunca te va a decir, sí, me quiero internar. Ni el psicótico, ni el adicto grave, ni el violento descontrolado. Yo, para mí, estoy convencida de que si hay riesgo de vida, o sea, hay que internar igual. No, antes sí. Que no puede decidir la persona.
No, antes sí, pero Sí, ahora no, por los la ley equipos no. interdisciplinarios tienen la potestad de internar en forma involuntaria. Tiene que haber un médico y un sí. De eso Pero, se Claro, envía como que alguien tiene, un mail. Sí, ¿por mail? Porque la sí, ley de salud mental por decía mail que si no se quiere internar, no lo pueden internar. no. Dice que se va a internar cuando un equipo interdisciplinario Ah, determine que hay un riesgo para sí o para terceros, y terceros, tiene que haber un médico, que no necesariamente tiene que ser psiquiatra, tiene que ser un médico y un psicólogo claro, pero en la dupla. llaman al SAME, no va un equipo médico. Claro. Llaman al SAME y va un médico, un enfermero y un policía. El sí, si policía, llaman a guardia, y si llaman a guardia de salud mental, no, ahora el En sistema cada está lugar lo van. saturado. Lo que pasa que, pero ese es otro tema, no es que lo impida la ley, digamos. Pero igual no tiene acceso. Cada, No estás, sí, son dos cosas, claro, no, son tenés cosas razón, son distintas. cosas distintas, pero si va el médico del SAME y el paciente no quiere ir a un hospital, porque el médico del SAME igual lo que ofrece es llevarlo al hospital. En el hospital lo ve el equipo, y si todo el equipo decide la internación, sí, Sí. sí, ahí sí. Pero si está el paciente por su propia voluntad, no quiere ir a ningún hospital, no es como antes. O sea, yo me acuerdo que antes, No, pero ahí depende del equipo de ambulancias que vaya. A nosotros nos pasaba mucho acá en Neuquén, donde había situaciones que dependía es operador dependiente algunas cuestiones, ¿no? Sobre todo cuando el riesgo es más crónico. No es que el paciente está gritando ahora ya no, claro, pero esto descompensado. te hablo de paciente que está descompensado, encerrado, que no quería ninguna asistencia. Claro, por eso digo, es una situación de riesgo, pero crónico. Ahí hubo que articular Claro. como para establecer una estrategia donde iba el equipo, digamos, habitual, y lo trasladaban a la guardia. Claro, acá, no sé, Same lo que tenía que haber hecho para mí es trasladarlo, pero si él se negaba, él se negó al traslado, como se negó a que yo lo atienda, no puedo hacer nada. Entonces le dijeron a la madre que llame a un juez, le pidan un pedido de protección de personas, que llame a un juez. 7 de la tarde, anda a buscar un juez de guardia. Es que ya quedó del lado de los equipos, no se da más eso a través del juez. Quedó del lado de salud. Mira, puede ser, yo acá no veo que esté funcionando así, a lo mejor donde vos estás sí funciona así, yo no veo que, pero tampoco es que conozco un montón de casos de cómo funciona, no lo sé, capaz que acá también funcionaría así. Lo que vi es que el paciente mío quedó desprotegido, quedó a las buenas de Dios. Yo le di una medicación bastante fuerte que se la tiene que administrar un adulto, si la toma, por ahí, como va a dormir a la noche, dábamos tiempo a que en el día la madre vaya al juez y toda la historia. Pero, no sé, en este momento la ley de salud mental, más allá de este ejemplo puntual, es un obstáculo, no es una solución. Yo estoy de acuerdo en defender los derechos del paciente no puede estar internado crónicamente, estamos totalmente de acuerdo, pero quizás hace falta algo intermedio. Y sí coincidía yendo a la línea de Graciela, que se necesitan más sostén. Pues no es solamente el hospital psiquiátrico, sino por ahí un centro que no es un centro de día hospitalario, una granja que esté en contacto con la naturaleza y que haya talleres educativos, talleres de arte, talleres de cultura, talleres de producción, de enseñarles recursos para trabajar, no una rehabilitación como el caso que contaba Norma Fantini, como el de la película La Ley de Franco Battaglia, ¿no? Creo que era de Milano o de Turín, no me acuerdo de qué parte de Italia, que había creado un sistema en donde en lugar de ser un manicomio, era un lugar de rehabilitación directamente.
tomaban su medicación también, pero a la vez lo rehabilita. No tenemos en Argentina suficientes lugares. Hay alguno que otro aislado, a veces me entero de. Tiene que haber más lugares. Los chicos con autismo grave, crónico, con una discapacidad importante, ¿qué hacen las familias? Quedan los chicos en un depósito, no tiene que ser un depósito, tiene que ser un lugar de rehabilitación. Y para esto, como son caros, realmente son caros los tratamientos, es necesario que el Estado se ocupe. Así que a mí me parece muy bien plantearlo, y si no lo plantea el profesional de la salud mental, ¿quién lo va a plantear? En el Ministerio de Salud tendría que haber, además de un sanitarista, un psiquiatra. No es lo mismo el sanitarista que el psiquiatra. El psiquiatra no puede oficiar de sanitarista ni de infectólogo porque no lo sabemos. El sanitarista tampoco conoce de salud mental. Entonces, un Ministerio de Salud bien integrado tiene que tener un psiquiatra, un psicólogo, un asistente social y un sanitarista. Entonces, a mí me parece muy bien que se plantee. En este Congreso se hicieron muchas críticas al momento actual, porque para mí es uno de los momentos donde la salud es uno de los más desprotegidos en la historia. O sea, siempre fue desprotegida, pero ahora más que nunca. O sea, al recortar tanto la economía, se quedaron sin subsidio. O sea, mi lugar no es hablar de política ni en este curso ni en ningún lado, pero hoy en día hablar de política en este contexto es educativo. O sea, por Dios, no podemos sostener eso como una normalidad, ¿no? Así que, Graciela, todo lo que dijiste es importante. Cuando uno está en eje entre lo que piensa, lo que siente y lo que actúa, lo que escribe sigue ese eje. Y si para alguien es un granito ahí en un lugar molesto, es un problema del otro, no es un problema tuyo que lo que escribas sea molesto. O sea, vos escribís sabiendo fundamentar lo que decís. Sí. ¿El otro puede tomarlo o no? No sé lo que va a hacer el otro, es un problema del otro. Si el otro no lo sabe capitalizar, con el ASM, con esto que yo le estoy ofreciendo una herramienta profesional, ética, con un montón de recursos. Si no la quieren tomar, y no la tomarán. Yo no me voy a poner a obligarlos. Yo voy a seguir desarrollándola en donde vayan abriendo más caminos. Uh-huh. El que puede la va a tomar, el que está preparado para tener una mirada ampliada la va a recibir. Y el que no está preparado continuará con esa estrechez. Es un problema del otro, no es un problema. Mientras tanto, cuando uno amplía la mirada y le da esta posibilidad a otro, va a haber otro también con esa mirada ampliada, con posibilidades de seguir sumando. La espiritualidad que nombraron hoy es fundamental. Ustedes van a tener una clase. Esta clase va a estar fundamentada, esta clase de espiritualidad, y en el momento de partir de una persona, está fundamentada en la clase de Paco Maglio. No sé si alguno de ustedes lo escuchó nombrar. Paco Maglio fue uno que escribió mucho sobre ética, fue un gran profesor, él era terapeuta intensivista en el Hospital Muñiz. Y los primeros libros de ética en salud y en acompañar al que está por partir lo escribió él. Y él ahí menciona, no se enojen si lo vuelvo a repetir cuando dé la clase, él menciona acerca de la importancia de ver qué espiritualidad tiene el paciente cuando uno lo va a acompañar. Porque acompañarlo en su sistema de creencia es estar al lado del paciente, es hacerlo sentir que la transición de la vida a la muerte no está solo, está acompañado por Dios o por su creencia, aparte de si se puede colaborar con que esté un familiar. Que la realidad es que a veces el familiar está y otras veces no. Entonces, si no está el familiar y tiene un vacío existencial y no cree en ningún Dios, la forma de partir es mucho más angustiante. Y eso se demuestra incluso clínicamente. O, por ejemplo, que a mí me ha pasado, ¿no? Pacientes que me preguntan, porque yo trabajé para Hospicio en Estados Unidos, y que me preguntaron, yo me voy a morir, ¿verdad? Y digo, sí. ¿Y me va a doler? ¿Cómo va a ser? Y entonces yo les pregunto sobre su ideología religiosa y pónganle que no tiene ninguna.
Entonces yo le decía, nos vamos a dormir tranquilos. Entramos en un sueño donde ya no hay dolor. Por el miedo, porque si no el paciente empieza a ver alucinaciones, que tienen los antepasados, es terrible para el que no tiene algo de donde agarrarse. Y en esa misma noche pasaban, pero necesitaban ese acompañamiento, esa palabra, alguien que esté, o una mano, agarrar de la mano, eso es todo. Y eso en la universidad no lo aprendemos. No. No. Es más, los médicos, cuando yo era jovencita y se moría en la guardia, salíamos corriendo, la dejábamos a la enfermera que enfrentara la situación. Pero porque no sabíamos qué decir. Terrible. Con la experiencia y el tiempo uno va aprendiendo y aparte comprendiendo el miedo de uno mismo a la muerte. Sí. Eso es muy, muy interesante. Sí, es muy importante estar al lado del que va a partir, incluso al lado de la mascota que está por partir. Sí. A veces pasa que está por fallecer una mascota y hay gente que me dice, ay, como yo tengo mucho miedo a ese momento, lo dejé en el veterinario y me despedí ahí. Terrible. Habla de un egoísmo sutil. Más sufre el animal que está solo. Terrible, toda la vida con ella, cuando estás contenta, estás con la persona, y cuando está enfermo y más te necesita, lo dejas con un extraño, que el extraño lo mete dentro de una jaula y cuando murió, murió. Está uno acaricia a la mascota que está por partir, uno está con ella, es otra cosa. Seamos humanos. A mí me pasó con mi gato, que ya tiene 15 años, y es diabético. Entonces a mí me parecía que estaba mal, y yo dije, bueno, para que esté sufriendo así, voy a estar con él, lo que sea. Lo llevo al veterinario, el veterinario lo examina, un alemán me dice, este gato está bien, no se va a morir. No, nada de sacrificarlo. Tenía un pelotón de pelo, nada más. Yo estaba dispuesta a todo, a estar con él hasta el último momento. Lo trataron al gato, el gato sigue ahí. Bueno, no era su momento. Pero lo importante que es para el animalito mirar a los ojos a uno. Claro. Y agarrarle la patita. Totalmente. Es un ser sintiente, sí. Totalmente. Hay que estar cerca y acompañar. Y bueno, volviendo al tema de la espiritualidad, siempre acompaña en un mal momento. ¿En qué crees? ¿En quién te podés apoyar? Esto es fundamental. Graciela, y cuando hagas algo, ponele toda tu pasión. No te importa. Bueno. Claro, no te importa lo que el otro va a decir. Mirá todas las cosas que digo yo. Y bueno, a veces me retan. No importa, o sea, sin faltar el respeto a nadie, estando en eje con lo que uno tiene claro que quiere decir. O sea, yo ajusté el programa a lo que la SM quiere. Fantástico, te voy a hablar de cuentitos felices que ya lo hablé en el Congreso, te lo repito. Está bien. Me armo otra jornada con lo que yo quiero decir, ya está. Sí. O sea, para mí todo está bien, ponele psicoanálisis, conductivo-conductual, todo está bien, pero es como mirar al paciente desde diferentes ángulos. Sí. Pero si lo podemos mirar desde todos los ángulos, nos enriquecemos. No se enriquece. Sí, digo, ¿qué es lo que ese paciente le calienta el espíritu y hace que quiera levantarse, por ejemplo? Y bueno, lo averiguamos. Pero me parece como que yo soy una mente así tipo fuegos artificiales. Y digo, por ahí la equivocada soy yo. No, Graciela, no, es por ahí, es por ahí. Otra cosa que yo critico cuando es una única corriente teórica es que estaríamos, entre comillas, obligando al paciente a que el paciente se adapte a nosotros. Como estudié esto, es eso. No, o sea, yo tengo que adaptarme al paciente. O sea, ¿por dónde es? O sea, uno tiene que tener algún lineamiento en la conducta, ¿no? Buscar el lugar justo. Pero además, yo me acompaño. Hoy me pasaba en algo mucho más simple, ¿no? Una paciente me llama una hija para que atienda a la mamá y le digo, bueno, la voy a atender online, le mando el Google Meet.
mi mamá no sabe. Bueno, enséñele, fíjale, déjale listo y ya está. Mire, María, yo se lo expliqué, pero no lo entendió. Bueno, fíjate, mandale mi contacto y que me llame. No, escríbale usted. Porque no sos tan- todo eso es tiempo de uno, por eso digo, que me escribe el contacto y ya está, que me llame. No, escríbale usted. Cuando vi que esto no, lo otro no, bueno, la llamé, digo, yo la llamo ahora. La llamé, la señora está cursando un Alzheimer. Entonces yo me tenía que adaptar. Yo no la conocía, nunca la había atendido, no tenía ni idea de qué se trataba. Una señora que tiene conciencia que está atravesando una Alzheimer. Entonces yo sabía usar el teléfono y no me acuerdo cómo se usa. 72 años. Joven para este deterioro. La hermana tiene Alzheimer. Bueno, indicaciones, todas escritas, escuché, la orienté. ¿Qué hago? Me mudo al Chaco. Me mudo al Chaco, a Bahía Blanco, mejor me voy a Corrientes. Y si vivo acá en Buenos Aires, es la primera vez, no conozco como es ninguno. Bueno, escuché un poco la historia y fui haciendo sugerencias, le escribí todo a la hija y le pasé con copia a ella. Yo me adapté a ella. Porque si no, la señora queda a la deriva sin asistencia. Si bien igual la tienen que atender en PAMI, porque requiere una cantidad de estudios que privado es carísimo hacerlo. Tomografías, neurocognitivo, etcétera, etcétera. Y además requiere que la evalúe el neurólogo, que no alcanza con que yo la vea. Entonces, bueno, haga todo esto, ¿no? Tampoco citarla la semana que viene y cobrarle una consulta que sé que ella no va a poder capitalizar. Y uno dice, PAMI, que bueno, en este momento es lo que ella tiene, guiar a la familia para que la pueda contener y para que puedan hacerle los estudios y a partir de tener los estudios, hacer el diagnóstico de certeza y poderlo orientar a ella a ver qué se puede hacer, ¿sí? Pero si yo a esta señora la pongo en una técnica psicoanalítica, no va a andar. Si yo le doy un psicofármaco, quizás le haga peor, porque no estaba descompensada tampoco. Si yo a esta señora le digo, bueno, venga acá a meditar, y no va a entender que es eso de meditar, no le voy a hacer ningún bien. Si le digo, venga a cuencos tibetanos, por ahí ya se trata con los cuencos, qué sé yo. O sea, no está en condiciones. Entonces, acá gana la clínica, vamos a seguir con la línea clínica. O sea, con esto lo que quiero decir es, no perdamos el sentido común, nosotros nos adecuamos al paciente, nosotros damos lo mejor que podemos con los recursos que tiene el paciente. Porque, María, un casito breve. Yo estaba rotando por cirugía, entonces, bueno, presentan los casos y nosotros podemos elegir qué casos tomar. Entonces me presentan una paciente de 75 años con una obstrucción intestinal y dicen, esa se quiere ir a la casa sin operarse, así que se va a morir. Entonces yo digo, ¿puedo tomar esa paciente? Tómala. Entonces me voy a la habitación y me siento y la saludo y una persona de condición humilde, que donde vivía, que me cuente, que qué le gustaba cocinar, como para quebrar el hielo, ¿no? Romper el hielo. Y le digo, ¿a usted le gusta coser? Sí, me dice, bueno, ¿vio cuando se hace un nudo en la costura y que uno lo quiere desatar y no hay caso y que uno tiene que cortar con una tijerita? Sí, bueno, digo, eso es lo que el cirujano tendría que hacer, cortar ese nudito con una tijerita. Y entonces, digo, el tubito que es el intestino va a funcionar otra vez. Y ella me dice, pero a mí el cirujano me dijo que me va a poner una bolsa, la bolsa de colostomía de descarga. Digo, yo no creo, pero voy a consultarlo con él y le respondo. Bueno, que no le iban a poner la bolsa. Y me dice ella, ¿sabe que me parece que sí me quiero operar? Inmediatamente llamé al cirujano, lo operaron el mismo día. En el hospital era como que yo era la mano santa. No, digo, yo no soy nada.
simplemente me senté a hablar con la señora y explicarle desde su cabecita lo que se intentaba hacer. Y aparte, su contexto en su familia es un hijo esquizofrénico del que ella se hace cargo y otro hijo que ni sirve para espiar. Entonces esa mujer tenía una misión, tenía que volver a su casa. Claro. Y si uno dice que es profesional, uno tiene que buscar la forma de llegar a ese ser humano. Y sí. Y ayudarlo a que venga para acá, no que se vaya para el otro lado. Y sí. Perfecto, la mujer se fue muy bien, yo feliz de mi vida, todo. O sea, ¿por qué la iba a dejar? Yo tomé la decisión que me voy así, me voy a morir en mi casa. No, si todavía tenés Claro. Tiene tela. ganas, Claro. o sea, había material todavía. Sí. Pero eso es como uno le presta atención a su paciente, Sí. desde, como decís vos, desde las herramientas que uno tiene, desde lo que el paciente pobrecito puede, porque ella, como decís vos, no está ni para cuencos tibetanos ni nada, está para ir a su casa a atender ese hijo que tiene. Ese hijo que la necesita. Sí, totalmente. Pues bueno, esto tiene que ver con integrar también. Todo lo que uno aprendió con muy buena calidad humana y profesional al servicio del paciente. No el paciente adaptándose al capricho del profesional o al pedestal del profesional. Y esto también, si armamos nuestra institución, si bien las instituciones para que funcionen está bueno que sean piramidales, pero yo tengo que entender que voy a trabajar con profesionales como yo. Entonces, la institución no va a ser, estoy tan lejos del profesional que para darle una respuesta le pongo comisión directiva y el profesional no sabe con quién está hablando. No, va a estar hablando con María, va a estar citado, se va a hablar cara a cara, online, presencial, como sea, pero bajémonos del pedestal. Armamos una asociación. No somos una monarquía, somos seres humanos. Yo siempre digo, en bolas, somos todos iguales. Desnudos somos todos iguales. Cuando nos morimos, vamos a la misma tierra o al mismo cielo. No estamos. Entonces, tenemos que desarrollar la humildad y la empatía. Porque si hablamos de humildad y de empatía, pero resulta que con nuestros colegas los bastardeamos, los maltratamos, le ponemos distancia, le ponemos palos en la rueda, no estamos ejerciendo bien la profesión. Y otro tema que no tenga que ver con esto, pero me viene en mente, si vamos a hacer prevención, me viene en mente porque tuve 2 casos así, queremos hacer prevención de suicidio. Pasa lo mismo que con la anorexia. El suicidio no se previene con un cartel que diga Día del Suicidio. Porque si yo pongo un cartel que diga Día del Suicidio, lo que estoy generando es darle la idea a aquel suicida que venía pensando en suicidarse. Estoy diciendo suicidarte, está reconocidamente y legalizado y está todo bien. Mátate. No estoy previniendo. Si yo quiero prevenir el suicidio, tengo que ser empático, tengo que tratar de estar cerca del otro, tengo que tratar de estar atento a lo que le pasa al otro, tengo que ser solidario, tengo que darle un lugar para que pueda hablar. Lo mismo pasaba con la anorexia. En la época que toda la adolescente tenía anorexia, se iban a las escuelas a hablar de los síntomas de la anorexia. Error. De cada 10, 6 desencadenaban síntomas, que no los tenían antes. Se detectó que hablando de anorexia tenemos más anorexia. Entonces, en ese momento yo dije, hablemos de calidad de vida, hablemos de proyectos de vida para motivarlo a estos proyectos y disminuir la posibilidad de la anorexia. Estar atentos si dejó de comer, si se viste de determinadas maneras, qué sé yo. Pero nosotros tenemos que estimular el proyecto de vida, la empatía, el respeto por la dignidad del otro, ser verdaderamente amorosos, no dentro de la teoría, que digo un montón de libros de amorosidad y después cago al compañero. No es por ahí, sí, por eso también lo he visto pasar. No es por ahí. No pongamos carteles, Día del Suicidio Gigante. No es por ahí.
Pongamos carteles del Día de la Calidad de Vida. Salgamos todos a tomar sol, que tiene acción antidepresiva natural y es gratis. Salgamos todos a pintar, volcamos lo que sentimos con la pintura y solo pagamos la pintura y el papel. Esto es la prevención del suicidio. Armemos grupos para hablar de lo que nos pasa. Eso es prevenir el suicidio. Piensen ustedes en grupos hay muchos profesionales que pasan distintos avatares en la profesión. No tienen dónde volcarlos, porque en la familia no tienen ganas de escuchar, y tienen razón, se saturan. Y los compañeros a veces sí, a veces no, pero si hay un espacio para hablar de lo que pasó, enseñarles estrategias de comunicación, estrategias de resolución de conflictos, solidaridad entre los compañeros, vamos a prevenir el burnout, por ejemplo. No es creando el día del burnout, sino dando herramientas para, o sea, si hablamos de salud, tenemos más salud. Si hablamos de enfermedad, tenemos más enfermedad. Bueno, no sé, me fui un poco por las ramas. Una cosita, María, Sí. hablando de eso, resolución de conflictos. Yo tengo un profesor que es un genio, un señor con toda la extensión de la palabra. Y hay un médico que le tiene rabia, que es más joven que él, pero bueno, le tiene rabia, se ve que le tiene celos. Y lo sabotea, ¿viste? En los casos, por ahí le da altas de paciente que no le tiene que dar altas. Pero este hombre es un señor. Y hoy me encantó lo que hizo. En vez de entrar en la discusión y ponerse caras, le dice, vení. ¿Vos estás enojado conmigo? Conmigo le dice, vení un poquito. Y se lo llevó aparte. Y el tono de voz era tan paternal, tan tierno, tan dulce. Qué lindo. El otro se derritió. Qué lindo. Se derritió. Ese es un buen ejemplo. O sea, se lo llevó, le dijo, me parece que estás enojado conmigo. Como un papá al hijo que le dice, vení, vamos a charlar. Se lo llevó a un costadito. Tenía razón el viejo, el más viejo, pero en vez de decir yo tengo razón y bla, 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 respetame, no. Se lo hizo como un padre a un hijo. Y el conflicto quedó resuelto y perfecto, me encantó. Diluido, pero Sí. ahí estamos hablando en la inteligencia emocional de este doctor mayor y las ganas de acordar del joven. Porque si una de las partes no tiene ganas de escuchar, por ahí tampoco escucha. Entonces, felicitaciones al colega que tuvo esta actitud paternal e inteligente para poder dialogar. Y felicitaciones al joven que supo escuchar. Porque una vez me ha pasado a mí, con esta asociación, hablo de una manera, hablo de la otra, hablo de aquella, cuestionan, y después me escribe, son infinitas respuestas e infinitas explicaciones. Si vos me pedís infinitas preguntas y yo te las contesto todas una por uno, soy paciente. Y entonces no te dan cabida al diálogo, pero porque por ahí yo estoy tratando de sanar y que comprendan un objetivo y ellos solo están negando. Entonces, para que haya este acuerdo que logró este señor, tiene que haber del otro lado ganas de escuchar. Ahora te digo, María, que a mí el colega argentino sí. es muy jodido. Perdón, chicas, sí. Pero es jodido. Algunos sí. Algunos sí. Te cuestionan todo, te critican todo, te miran con cara de monstruo, no te da ganas. No, total, algunos sí, pero yo te digo que lo que yo estoy sintiendo en estas asociaciones es que se comportan como jefes de residentes. Ahí está, bueno, ahí está. Pero yo ya pasé la concurrencia, la residencia y compañía. Exacto. Pará la mano que yo soy mega consultora y vos no, si se quiere. O sea, no es eso, o sea, no, somos iguales, hermano, o sea, bajate el caballo. Hablemos, dialoguemos. Y no lo entendés, escuchá. Si no escuchás, te falta información, solo cuestionás, como el adolescente que cuestiona porque sí. Te está faltando información. En la Facultad de Medicina, cuando tenían dudas con la diplomatura que ofrece, hicieron una reunión con 8 profesionales donde cada uno me preguntó puntualmente cada cosa. Cuando tuvieron la información, ahí es cuando aprobaron.
Entonces, bueno, chicas, no les doy más lata. Me parece que fue interesante esta charla. Que todos aprendimos un poco. ¿Quedó alguna otra duda con las monografías? Bueno, cualquier cosita tienen el WhatsApp. Por ahora no. Claro. Bueno, está el WhatsApp abierto, me mandan o al grupo o en forma privada. Saben que yo respondo al toque, así que no hay ningún... Si no respondí me vuelven a preguntar, que por ahí me olvidé, pero siempre estoy ahí para acompañarlas. Graciela, escribí lo que sentís, que tenés muchas ideas claras, todos escriban lo que sienten, veo que entendieron perfectamente cuál es el objetivo, así que anímense. Esa es la idea. Animamos. Muchas gracias por Gracias. estar. No, Besos, nos chao, vemos. hasta la próxima. Chau, chau. Chau, chau. Chau.